Bueno, entonces vamos a dar inicio a la clase. Vamos a compartir pantalla. Y aquí vemos la clase. Bueno, como saben, nosotros hasta ahora hemos avanzado en 3 aspectos. Uno, sobre la idea de investigación, la revisión de literatura y el planteamiento del problema. Entonces, hoy reiniciamos nuestras clases con el marco teórico. Ya algunos ya le había dicho que en los artículos que ya habían revisado en la fase de revisión de literatura, que habían mirado en la fase de revisión de la literatura, miraran cómo estaba hecho el marco teórico de esas investigaciones. Eso es lo que hacemos todos, miramos para que nos dé una idea o referencia de qué teorías se manejan alrededor del tema que estamos investigando. Entonces, la clase es marco teórico y elementos conceptuales. Bueno, el marco teórico es más que todo una exposición de teorías o de paradigmas que se han, del tema que estamos trabajando y que se ha investigado alrededor de ese. ¿Quiénes lo plantean? Generalmente son autores, los cuales expresan sus puntos de vista sobre un fenómeno que estamos estudiando. Yo la clase pasada les explicaba que creo que era con el tema del capital humano, de qué depende los ingresos de las personas. Y entonces yo les decía, hay una teoría que habla sobre el capital humano. Las personas ganan más entre más estudian y que las personas, por eso es que deciden estudiar, no es más que porque esos ingresos, esas inversiones en educación, las recuperan cuando salen al mercado de trabajo. Al tener una mayor cualificación, obtienen mayores ingresos. ¿Entendido? Eso no sé si lo recuerdan, que lo habíamos explicado. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que no, un mismo fenómeno puede tener varias teorías. Varias teorías. No es raro encontrar sobre un tema una sola teoría. Más, pueden existir teorías que van evolucionando en el tiempo, se van perfeccionando. Y después de estar. Pero ya te lo voy a desconectar de mi celular. ¿Quién lo tiene? ¿Y para qué se lo diste? Dígame que... Bueno, ahí silencien el micrófono para que... Bueno, entonces, ¿por qué es importante el marco teórico? Miren, cuando vamos a analizar el tema, nosotros no tenemos claridad a veces, sobre todo cuando estamos iniciando una investigación o un nuevo tema, qué elementos están alrededor de ese tema. Por ejemplo, si ustedes miran lo de, por ejemplo, hay una propuesta sobre talento humano, qué elementos afectan los procesos de selección, que es más o menos de qué trata el tema. El marco teórico le va a decir qué elementos están alrededor de la selección o el proceso de selección del talento humano. A partir de investigaciones anteriormente hechas, el marco teórico se cimienta sobre diciéndote, ojo, que las investigaciones dicen que estos son los factores que influencian ese fenómeno. Así sucede con la innovación, así sucede con el turismo sostenible, así sucede con desarrollo sostenible, así sucede con el marketing turístico. Todo eso tiene elementos. ¿Cómo es el Wi-Fi? Tienen elementos que pueden darnos idea de qué se trabaja. Ahora bien, eso contiene una teoría, pero recuerden que pueden haber diversas teorías sobre un tema. Entonces nos corresponde a nosotros, de acuerdo a la perspectiva que uno tenga o a la perspectiva que le quiera dar al estudio, escoger la teoría. ¿De acuerdo? ¿Qué otros elementos se utilizan como referencia aparte del marco teórico? También algunas investigaciones, cuando utilizan términos muy sofisticados o términos que no son comunes en el argot de la disciplina, o son muy técnicos, se suele utilizar un marco conceptual. O sea, usted aparte de hacer el marco teórico, hace un marco conceptual que no es más que como unas definiciones de los términos que va a utilizar, pero no es cualquier definición, sino la definición de ese término que utiliza en su documento, en su investigación. También algunas investigaciones utilizan los marcos legales o marcos normativos. Por ejemplo, el tema de la responsabilidad social empresarial es un tema que hay una normativa a nivel internacional, las ISO 18000, y también hay unos marcos regulatorios a nivel, o guías a nivel nacional. Entonces, tú quieres investigar sobre el tema de responsabilidad social empresarial, debes estar enterado de cómo se regula o cómo funciona eso
en nuestro país o en nuestro territorio. Entonces, en algunos casos también se utilizan marcos normativos o marcos legales. Entonces, para recapitular, los marcos teóricos nos van a ayudar a tener una idea de cómo vamos a analizar nuestras temáticas, cómo se estudia el fenómeno, qué variables la influyen. Para eso nos sirven los marcos teóricos, para no entrar en cero. Muchos de esos temas que ustedes escogieron, ustedes están en cero porque no saben qué variables las afectan. ¿Qué les da luz sobre eso? El marco teórico. 2. No solamente existen los marcos teóricos, sino que hay unas investigaciones, si lo ameritan, si usted como investigador cree que es necesario incluirlo, incluye ¿qué? Los marcos conceptuales, que son definiciones muy puntuales que usted quiere dejar claro en su estudio. Y a veces algunas investigaciones también requieren de marcos normativos o un marco legal, que no es más que la descripción de las normas, leyes que se relacionan con el fenómeno estudiado. ¿De acuerdo? Como les decía, pueden existir muchas teorías sobre un tema. Pueden existir muchas teorías sobre un tema que ustedes estudien. Puede existir una o varias. Cada una de estas puede tener perspectivas similares o perspectivas totalmente opuestas. Entonces, ¿cuál es la idea? O sea, seguramente ninguna teoría es mala ni ninguna teoría es buena. La teoría es que usted la coja de acuerdo a sus criterios o lo que quiere analizar. Miren que les daba el ejemplo también de la teoría económica. Existe una teoría neoclásica que dice que hay que maximizar las ganancias y minimizar los costos. Pero existe una teoría socialista que dice que la distribución de los recursos debe hacerse a todas las personas y eso. Entonces, ¿qué teoría es buena o mala? Cada uno tendrá su punto de vista. Lo único es que usted, bajo la teoría que usted se enmarque, de esa manera tendrá que hacer sus postulados y análisis dentro de la investigación. Entonces, el papel del investigador es distinguir cuál es la teoría que se ajusta a lo que quiere analizar, a su forma de pensar, a la actualidad del fenómeno, etc. Entonces, por ejemplo, usted dice, yo no estoy de acuerdo con la teoría socialista. Usted no puede hacer un análisis con la teoría socialista. Un análisis económico de la teoría socialista porque no está de acuerdo. Entonces, ¿para qué va a utilizar eso? Entonces, usted utilizaría la teoría keynesiana o la teoría o neoclásica, la teoría que usted considere se ajuste a su análisis. ¿Entendido? ¿Hasta ahí? Entonces, los marcos teóricos al fin y al cabo, no es más que una postura del investigador. Una postura del investigador de las ideas y cómo vamos a entender el fenómeno. ¿Cuál es la idea del marco teórico? Crear un cuerpo unificado de criterios que sirva para comprender y analizar el tema que estamos analizando y las variables que hacen parte de ese fenómeno. Para ello es fundamental la revisión de literatura. Lo mismo, si ustedes nunca van a lograr comprender un tema si no se adentran a la revisión de la literatura. Recuerden que es una revisión de literatura, es revisar qué investigaciones se han hecho anteriormente, sobre mi tema que estoy investigando. Turismo accesible. ¿Qué se ha hecho anteriormente sobre turismo accesible a nivel mundial y en Colombia? Eso me da una idea para yo poder hacer mi investigación acá. Eso es la revisión de literatura. Por eso les había pedido que por lo menos incluyeran 10 artículos de investigación como revisión de literatura, 8 extranjeros y 2 nacionales. Algunos no hicieron la parte de los nacionales. Entonces, eso es importante para que eso es lo que les va a cimentar para poder tener un marco teórico que se ajuste o adecuado a lo que quieren analizar. Bueno, entonces, ¿qué contiene un marco teórico? Ahora lo vamos a revisar. Recuerden que les envié ahora en lo que les mandé por el WhatsApp, les envié la presentación y les envié 2 PDFs de un mismo artículo. Uno que tiene unas cosas marcadas, que es esto que ven aquí, que contiene un marco teórico para que lo identifiquen en una publicación real, que sí efectivamente esos elementos van. Y el otro es la misma versión del artículo sin estar rayado. Ustedes pueden abrir el que no dice limpio, sino el que tiene las observaciones. Pero bueno, vamos a ir mirando. ¿Qué contiene un marco teórico? Teorías que sitúan el problema de investigación dentro de un conjunto de definiciones. Recuerden, la teoría me va a decir qué elementos y qué definiciones están alrededor de mi tema. 2, los conceptos y variables que están alrededor de ese tema de investigación y que me servirán para hacer el análisis.
3, cita de los autores. Ojo, las teorías alguien las inventó, alguien las escribió. Por lo tanto, deben estar referenciadas. Entonces, seguramente les va a aparecer, en el marco teórico siempre van a aparecer citas de autores donde exponen y manifiestan el fenómeno. Y cuarto, el marco teórico no es una cosa de pegar pedazos de teoría, El autor, el investigador, en este caso ustedes, deben redactar esos pedazos de la teoría o de lo que van incorporando teóricamente con las reflexiones del autor. Por ejemplo, ustedes pueden decir, por ejemplo, criticar otra teoría y eso de alguna manera le va indicando por qué escoge la teoría A y no la B, porque la B tiene críticas. Entonces dice, la teoría B es una de las teorías que más explica el desarrollo sostenible. Sin embargo, tiene varias críticas, tal. Por eso, la teoría A tal, contiene estos elementos, según el autor tal, y van colocando eso. Entonces, atentos a esto. El marco teórico contiene las teorías, los conceptos, la cita de los autores y elementos que incorporan ustedes como investigador, o sea, reflexiones, que son los 4 puntos que ven ahí, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un ejemplo práctico. Entonces revisemos, abren el artículo ese que dice marco teórico, el que les envié ejemplo 2, y el artículo se llama Estrategia e Innovación en las pymes colombianas ganadoras del Premio Innova 2010-2013. ¿Qué vamos a hacer en este? Yo voy a revisar, les voy a mostrar o vamos a revisar los 4 aspectos mencionados en la diapositiva anterior. ¿Cuáles son los 4 aspectos de esto? Vean. Que existan teorías o la teoría que voy a utilizar. Las definiciones o conceptos más importantes de las variables que se relacionan con esa teoría. Las citas de los autores y elementos que el propio autor complementa para contextualizar lo que está describiendo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, miremos lo primero. Teorías y conceptos del tema a tratar. A lo largo del marco teórico que les envié, se describen 5 teorías. Miren el tema. Estrategia e innovación en las pymes. ¿De qué tratará el marco teórico? Del tema de estrategias en las organizaciones. ¿De acuerdo? ¿De qué tratará el marco teórico? De estrategias y de estrategias orientadas a innovación. Porque ese es el tema de estudio. ¿En dónde? En las pymes. Entonces, miren las teorías que trae. Si ustedes revisan el artículo, voy a ver si lo logro conectar desde acá directamente. Ahí ven el artículo ahora, ¿sí? ¿Ven el artículo ahora? Solo se ve la presentación de PowerPoint. ¿Sí lo ven? ¿Me escuchan? Yo veo PowerPoint. Ve el PowerPoint. Bueno, vamos a... Ese es el PowerPoint, ¿no? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver este. Ahora sí, vean. Este es el artículo que les envié. Sí. Este es el artículo que les envié. Hay una versión limpia, o sea que no está rayado con estas rayas que ustedes ven acá abajo. Y este que es donde, para que detecten de manera puntual en este marco teórico de esta investigación, miren que es una investigación real, no es una investigación de ejercicio de libro ni nada, es una investigación real publicada que se hizo sobre las MIPYMES innovadoras en Colombia. ¿Qué estrategia utilizan para ser innovadoras? Básicamente lo que trata el artículo. Entonces miremos. Vamos al marco teórico. ¿Qué es lo primero que dice? Que el marco teórico contiene teorías, ¿cierto? Bueno, primero, todos los marcos teóricos arrancan con una contextualización. Miren que es lo primero que dice, pero vamos a los 4 puntos que vamos a revisar.
Teorías que sitúan el problema de la investigación dentro de un conjunto de definiciones y conocimientos. Aquí están las teorías. ¿Cómo las ubicamos? Yo se las marqué en verde, vean. Una teoría que se llama gestión y administración, gestión y administración estratégica. Hay otra teoría que es la del modelo clásico. Mírenla acá. ¿Sí la ven? Hay otra teoría que es la del conocimiento individual. Hay otra teoría que es la de los negocios. Y finalmente, hay una teoría sobre los recursos y capacidades. Son 5 teorías, están marcadas en verde y ahí las pueden distinguir. Y es lo que yo les muestro. ¿Qué es lo que hacen los autores de este artículo? Comienzan a revisar. ¿Aló? Sí. ¿Qué es lo que hacen los autores? Comienzan a revisar las teorías, comienzan a colocar las teorías afines a lo que quieren hacer, o sea, teorías que trabajan la estrategia como gestión administrativa. ¿Sí ven? La estrategia en los negocios, la estrategia en el modelo clásico para las empresas. Eso es lo que hacen los autores. Y se dan cuenta que son 5 las teorías más cercanas. Ojo, solamente escogen una. ¿Cuál? La última que explican, la teoría de los recursos y capacidades organizacionales. De las 4 primeras teorías, solo se describen brevemente. La teoría que se va a utilizar es la que más se explica, la última teoría. Ahora bien, después nos dice que otro elemento que tiene el marco teórico es los conceptos de términos claves y variables claves. Entonces, observen, están marcados en rojo y ahí todos tienen definiciones de diferentes autores sobre lo que es una estrategia. ¿Sí ven? Tercero. Aquí. Profe, ¿Sí? las niñas del grupo tienen problemas para ingresar, o sea, creo que no lo escuchan, no sé, tienen problemas. Tienen que activar el micrófono, todo eso, no sé. Que les escribo porque... Ya les escribí. Bueno, ya les escribí ahí para que a los que están en el WhatsApp. Entonces, igual yo les mando el video de la clase a ellos. Bueno, el otro elemento que decíamos que tiene es la cita de los autores. La cita de los autores. Entonces, nótese que el artículo trae en azulito. ¿Sí ven? El artículo trae en azulito los autores que se van nombrando a lo largo del marco teórico. Y por último, traen los aportes y reflexiones del autor. Entonces se pueden observar las reflexiones al comienzo del marco teórico. Mírenlo acá, al comienzo, o al final, o algunos pasos. Entonces vamos a compartir, ese es el documento, lo revisan con calma y mírenlo acá. Vamos a ver, eso que acabamos de ver en el artículo, vamos a verlo acá en la presentación. Los 4 elementos que tiene el marco teórico, lo vamos a hacer en el artículo que les envié, estamos repitiendo. ¿Qué es lo primero que tienen? Teorías.
a lo largo del documento, de la sección de marco teórico, encontramos 5 teorías. La última es la que van a utilizar los autores y donde más se explica. Las otras 4 teorías aparecen más breves, simplemente explicándolas de manera muy sencilla, muy corta. 2. Se colocan los conceptos, las teorías tienen conceptos que se colocan a lo largo de las definiciones y todo eso. Entonces, obsérvense que se colocan las definiciones de cada uno de ellos. Aquí hay una, miren en la tabla. En la primera teoría se colocan varias definiciones de lo que es estrategia, la definición de estrategia, que es el tema de estudio, de acuerdo a las teorías. Y tercero, la cita de los autores. La cita de los autores. Hay citas textuales, que son las que van entre comillas, y hay citas parafraseadas. Es decir, se coloca lo que el autor quiere comentar sobre el escrito y se pone el nombre del autor, pero no se pone textualmente. Miren el ejemplo. Este es el marco teórico y miren una cita textual. Miren que va entre comillas. O sea, es textualmente tomado y se pone el autor. Miren. Aquí lo mismo. Otra cita textual va entre comillas. Cuando la cita es textual y va entre comillas, va el número de la página en la cita. ¿Sí ven? Miren el número de la página. Profe, ¿Sí? siempre se coloca entre comillas. Si es textual, sí. La parte del tema. Se pone entre comillas y además se pone el número de la página. Mírenlo ahí señalado. Si es textual. Pero puede ser que no sea la cita, sea textual. Miren este ejemplo, sea parafraseada. Miren aquí. Este autor, aquí ponen lo que piensa el autor sobre la estrategia, pero no es textual. Eso es como si yo les dijera, si ustedes le preguntan, ¿cuál es el objetivo de mi clase? Entonces, si ustedes se van al sílabus y copian textual, tendrían que ponerlo entre comillas, porque dice exactamente lo que es la clase. Pero también ustedes pueden saber el objetivo de la clase de sus propias palabras. Entonces, dice, según el profesor Rodríguez, 2019-2020, el objetivo de la clase es tal, de acuerdo a como ustedes lo piensan, porque ustedes ya conocen de qué se trata. Es más o menos el ejemplo como para esto. Y por último, que se colocan... Profesor, ¿sí? O sea que cuando es textual la tomamos del texto, pero cuando es parafraseada es como nos basamos en el texto, pero la hacemos nosotros. Exacto. Okay. Incluso, ¿sabes para qué sirve la parafraseada? Cuando hay 3 autores que dicen lo mismo. Entonces tú no vas a poner, Pedrito dice que el mundo es azul. Juanito dice que el mundo es azul. Y Carlito dice que el mundo es azul. Entonces tú mejor lo que haces es, para diversos autores como Pedrito, Carlito y tal, consideran el mundo puede ser de colores como el azul. Y de esa manera haces una parafraseada y no es una copia textual. Miren ahí las parafraseadas. Entonces, las funciones del marco teórico están en comprender los conceptos de las variables. Esto ya lo vamos a ver con más calma en la segunda unidad sobre las variables que estudiamos y nos va a servir de referencia más adelante. Hay que tener en cuenta sí una cosa, aunque lo vamos a ver más adelante, sí hay que tener algo. Cuando hablamos de variables, hay 2 tipos de variables, dependientes e independientes. La variable dependiente es la que nosotros estamos estudiando. Por ejemplo, en sus estudios, en sus proyectos, en sus propuestas. En el proyecto de acceso inclusivo, sí, no, turismo accesible, perdón. En el caso de turismo accesible, la variable dependiente es turismo accesible. Es tu objeto de estudio, la que estás investigando. Cierra la puerta. En marketing turístico, esa es la variable dependiente. En selección de personal o talento humano, esa es la variable dependiente. En marketing turístico, esa es la variable dependiente. No me acuerdo cuál es el otro tema, pero por ahí es donde... ¿Cuáles son las variables independientes? Las que te van a ayudar a explicar la variable dependiente, o sea, tu fenómeno de estudio.
Entonces, turismo accesible, ¿de qué depende? De la infraestructura, de las políticas, ¿sí ven? De la demanda del turismo. Entonces, mi tema es el turismo accesible. ¿De qué depende que exista un turismo accesible? De que existan políticas públicas, de que exista infraestructura adecuada, de que exista población con mayor, con edad avanzada. Entonces, tenemos que aprender a diferenciar la variable dependiente, que es nuestra variable de estudio, y la independiente, que es con las cuales explicamos el tema. Miren este ejemplo, emprendimiento empresarial. Ya esta es la última diapositiva. ¿De qué depende el emprendimiento empresarial? ¿De qué depende? A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿De qué depende de que alguien sea emprendedor o no? De que alguien cree empresa. De su capacidad económica. De la capacidad económica, muy bien, ¿qué más? ¿Por qué creen que la gente monta empresa? Por Las una necesidades necesidad. del mercado. ¿Por qué qué? Por una necesidad. Necesidades del mercado. ¿Qué más? Por el empleo. No Porque quieren- tiene experiencia en el negocio. Porque tienen experiencia, muy bien, eso. Porque Eso se que va a ustedes ganar han una buena pensado, eso que ustedes han pensado, ya lo han pensado teóricos anteriormente, hicieron estudios y miraron. Uno, por ejemplo, hace años, la teoría sobre emprendimiento decía que los que más emprendían eran los que tenían más experiencia. En la actualidad, los mayores emprendimientos son tecnológicos. Y ahora, la mayoría de los emprendimientos surgen de personas jóvenes. Entonces, la teoría ha cambiado un poco, pero sí, indudablemente es una variable que influye. El recurso económico, claro, para montar una empresa hay que tener plata. Entonces, tener dinero, o sea, si eres de familia de dinero, pero también influye el acceso al crédito. La mayoría de personas en el mundo o en Colombia no tienen plata para montar una empresa enseguida. Entonces, ¿qué hacemos? Pedimos plata prestada. Entonces, el acceso al crédito es un elemento que explica emprendimiento. Si los bancos son o el acceso al crédito en los bancos o en un país es muy difícil, la gente crea menos empresas. También de qué depende, de las políticas. Si el país impulsa la creación de empresas, genera estímulos a la creación de empresas, las personas tienden a crear más empresas. Si es muy difícil, mucho trámite, la gente no monta empresas. Por eso es que existen cosas como el Fondo Emprender, para incentivar la creación y montaje de empresas. Entonces, miren el mercado que lo dijeron ahorita, la competencia, si hay muchos impuestos, los aspectos económicos, tener dinero, que ahorita lo dijeron, el acceso al crédito que lo mencioné. También hay unos autores, hay unas teorías de emprendimiento que se sitúan hacia la persona que es emprendedora, no al entorno. Ustedes dicen, son más emprendedores los hombres que las mujeres. Que en tales edades son más emprendedores que en otras. Si son determinados clase social, son más emprendedoras. El nivel educativo, ¿quiénes son más emprendedores? ¿Los profesionales o los no profesionales? ¿Los que tienen estudios de posgrado o los que no, o los que tienen bachillerato? Entonces, hay autores que han enfocado sus teorías a explicarlo por ahí. Hay otros que lo han enfocado por el tipo de negocio. Hay tipos de negocios que son más fáciles de emprender. Y también a los factores psicológicos personales. Por ejemplo, ser responsable. Hay gente que tiene capacidad de relacionamiento, entonces tienen capacidades para montar empresas y eso. Entonces, este es un ejemplo de cómo pueden hacer ustedes lo mismo con su tema de investigación. ¿Preguntas? ¿Preguntas, jóvenes? La actividad que usted nos dejó ahora que acabo de ver, lo único que tenemos que identificar es la teoría que utilizan en los artículos. Claro, o sea, ¿qué van a hacer ustedes? Es más, me lo voy a ir mostrando yo ayer que se los envié por ahí y vamos a mostrárselo. Mostrarlos el taller. Miren el taller. Igual que les acabo de enviar. Marco teórico. ¿Sí ven? Y lo voy a abrir. Este es el taller. ¿Qué es lo que van a hacer? Miren. Ustedes hicieron una revisión de literatura. Ustedes buscaron 10 artículos. Al menos 10 artículos. Esos artículos deben de tener un marco teórico.
Dice marco teórico, consideraciones teóricas, consideraciones conceptuales, elementos teóricos. Cualquiera de esos títulos se utiliza para la teoría. ¿Qué es lo que necesito que hagan? De acuerdo a su tema de investigación, o sea, recuerden que los talleres es en el grupo de los 3 que hacen parte de la propuesta de investigación. Van a hacer lo mismo que yo hice con el artículo. Van a enlistar las teorías que han encontrado alrededor de su tema, o sea, van a buscar las teorías sobre desarrollo, de turismo accesible. Van a buscar las teorías que están en esos artículos sobre talento humano o selección del talento humano. Van a buscar en esos artículos las teorías que hay sobre marketing turístico, sobre desarrollo sostenible, o sea, sobre los temas, sobre sus temas, de cada uno de los temas del grupo. Y van a buscar las teorías que hay en esos artículos. Van a poner las definiciones o conceptos que tienen ahí. ¿De acuerdo? Más o menos como hicimos acá. Como hicimos en la diapositiva, ustedes la miran. Y ahí están los artículos las teorías que saqué del artículo de referencia. Hay una segunda pregunta. ¿Cuál de las teorías revisadas considera usted que es más pertinente para su propuesta de investigación y por qué? Y van a identificar la variable dependiente. Es más, ese punto yo se los acabo de resolver, se los dije ahora por la grabación de cada uno de los grupos, cuál es la variable dependiente, cuál es su objeto de estudio, su variable de estudio. Entonces, sí, dígame. Ustedes están viendo la imagen, porque ya no me sale. No ven el taller. No, yo no lo veo. No, yo tampoco. Bueno, vamos a intentar de nuevo. Chicos, los que no tienen mute, o sea, que suena así como está sonando la basura ahora en mi casa, apáguenlo, pongan en mute, o sea, mute. Sí, pueden silenciar el micrófono. Bueno, miren lo que ahora sí lo ven, ¿cierto? No lo había compartido, qué pena. Ahí lo ven. Sí. Bueno, miren, este es el taller. Vamos a repetirlo para que no... Lo que no entiendan aquí repetimos. O sea, como en El Salvador, lo meten preso. hacemos. Ay, no escuché. ¿Qué pasó? Ay, oigan, silencien el Es que tienen que silenciar el micrófono. Pónganle en mute. En la esquina inferior izquierda hay un botoncito que dice mute. Pónganle ahí, por favor, para que no se escuche. Sí, silencien para que no se... Bueno, miren el taller. Repetimos para que... Es el taller los talleres que hemos venido haciendo. Ya hicimos 3 talleres previos, o sea que ustedes ya tienen idea de cómo se hace esto. Es en los grupos que configuraron de las propuestas de investigación. Van a colocar su nombre y título de la propuesta. Y la primera pregunta es, o el primer ítem es, van a colocar, miren la tablita, las teorías que encuentran en los artículos de los cuales hicieron la revisión de literatura. Pueden identificar las 3 teorías más relacionadas con su tema, máximo 5, de 3 a 5 teorías. No podemos tener muchas teorías porque nos enredamos. ¿Qué van a hacer ustedes? Los 10 artículos, busquen las teorías, pueden encontrar 2, 3, 8, 10 teorías, pero van a colocarme las 3 más, las que más se relacionan con su tema de investigación, que les gustó, que se identifican con ella como tratan el tema. Y la colocan acá esas 3, 4, máximo 5 teorías. Mínimo 3, máximo 5. Y colocan las definiciones de los elementos más importantes de su objeto de estudio, su tema de estudio, del cual habla la teoría. Igual como hice en la presentación, en el PowerPoint con el artículo anterior. Ahí tienen el ejemplo. Ese es el primer punto. 2, de esas 3 teorías, 3, 4, 5 teorías que revisaron, que me pusieron en el punto anterior, me van a decir cuál es la teoría que consideran más pertinente para su investigación. Y dicen por qué. Y 3, identifiquen su propuesta cuál es su variable dependiente. Ya a todos les acabo de decir, la tercera ya se la respondí ahorita. Les dije cuáles eran sus variables dependientes. Es su objeto de estudio. Y esa la van a colocar acá. Entonces, no sé si tienen dudas o dudas, inquietudes. Veamos hoy mismo.
¿Para cuándo hay que mandarle eso? No sé qué fecha ponemos, puede ser, no, nos pueden entregar, hoy es que martes, nos pueden entregar el viernes. El viernes, sí, no hay problema, el viernes, no te preocupes. El viernes la idea es que hagan el trabajo bien. Ese es lo. Profe, usted va a mandar eso al grupo ahora. Ya yo lo mandé en Ya el está. WhatsApp. Ya está en el mandé. grupo. En el grupo voy a mandar el trabajo anterior, el trabajo que ustedes me enviaron, el avance con las observaciones. Eso sí, mándenme como el líder del grupo y yo a ese le envío el PDF por la escaneada de lo que me enviaron, lo que me entregaron. Eso sí lo hago enseguida. ¿De acuerdo? Ok, profe. ¿Dudas, inquietudes?